Hola familia, estamos aquí con uno de los diamantes más queridos, uno de los diamantes que más resultados y éxito tienen en este negocio, una de las personas que nos ha mostrado que calificar es fácil, un joven, un muchacho de la generación Y, que nos va a explicar y con él vamos a interactuar para que nos cuente por qué este año fiscal lo podemos todavía maximizar. Tenemos 8 meses, así que Fausto, ¿tú qué le recomendarías a la gente, a los jóvenes que podrían hacer en estos 8 años, entre enero y agosto? Sí, Juaco, creo yo que cualquier persona que esté arrancando en el negocio de Amway necesariamente tiene que entender los 3 puntos elementales del negocio. Aprender que todo en la vida es desarrollo de habilidades y quizás de las 3 cosas que uno tiene que nunca parar de desarrollar habilidades es la habilidad de crear volumen, la habilidad de duplicarse y la habilidad de educarse. Porque a veces la gente cree que el negocio, Joaco, es de llevar un tiempo y de vivir un proceso, y aunque los tiempos y los procesos son indispensables, creo yo que lo más indispensable es aprender a desarrollar habilidades. La habilidad de educarse tiene que ser una decisión, pero tiene que ser hábil educándote en el punto en el que busques tú el evento, en el punto en que no esperes que tu equipo te llame, en el punto en que tú no busques que nadie te tenga que promover el evento porque tú sabes que lo necesitas. Cuando yo veo que alguien es hábil en la educación, es hábil que busca la información y que aprende a promover la información útil en la cabeza de los demás. Es alguien que aprende a darle motivos a la gente que conoce de por qué ir a los eventos del programa educativo. Y la habilidad también de duplicarse, porque esto es un negocio donde tú encuentras gente, pero donde necesariamente la gente que encuentras tiene que ser capaz de hacer lo mismo que nosotros hacemos. Y la habilidad de crear volumen, Joaco, indiscutible la habilidad de crear volumen a través del consumo, a través de enamorarse de los productos y a través, obviamente, de todo lo que es la duplicación, porque el que se duplica genera más volumen. Perfecto. Fausto, ¿por qué tú crees que la gente podría en 3 meses calificarse al PIN de plata? ¿Por qué muchos a veces ven esto como un tiempo reducido y por qué algunos en el nivel que tú y yo estamos vemos que es posible? ¿Tú qué dirías a eso, Fausto? Yo creo que la gente lo ve difícil porque la gente lo piensa linealmente, pero yo creo que es posible y es sencillo siempre hacerlo en 3 meses o en estos días que nos quedan, porque llegar a plata es solamente un indicador y ese indicador es facturación. Plata es un indicador de facturación de 35 millones. Hay personas que podrían llevar 5 o 6 años en el negocio y aún no alcanzar el indicador de facturación. Como es un indicador de facturación, es posible hacerlo en 3 días, en 8 días, en 10 días, en 20 días, en 30 días o en 80 días. Lo que uno tiene que mirar es cómo ese indicador de facturación lo va a lograr dividir en el tiempo de trabajo que tiene. Y lo que uno tiene que encontrar es cómo, si te quedan 14 días para calificar, cómo esos 35 millones lo divides en 14 días. Y luego de que encuentres los días que te quedan, pues tienes que encontrar los aliados que tienes. Si tienes un grupo de 20 personas, pues los 35 millones lo ideal es que se facture entre las 20. Si tienes un grupo de 40, entre los 40. Si tienes 100, entre el grupo de 100. Pero ahí es donde entra entonces lo que les decía antes. Ahí es importante la habilidad de duplicarse. Guau, Fausto, y si yo solamente soy yo solo, pues le digo, pues mijo, a duplicarse rápido. Cree una estructura, unos 20, unos 50, unos 60 y con el músculo de gente auspiciada podrías crear la facturación, porque llegar a plata es un indicador de facturación. Los niveles en Amway son indicadores de facturación, Juan. Entonces es posible. Entonces yo sé que tú y yo lo vemos sencillo, porque tú y yo hemos construido indicadores de facturación de 35 millones en periodos de tiempo cortos, porque es un indicador de facturación. Cuando uno entiende que es un indicador de facturación, uno encuentra a la gente, crea la facturación y se crea el nivel. Fausto, ¿tú por qué crees que la gente tiene miedo a triunfar? Porque toda la gente afuera sabe que necesita, sabe que el dinero sería parte importante en su vida, sabe que lo puede construir, pero muchos de ellos no se atreven. ¿Tú a qué crees que se deba eso? Yo creo que la gente le tiene miedo a triunfar porque no nos han formado para triunfar. Nos han vuelto más obedientes que triunfadores. Y entonces, como normalmente los sistemas educativos han sido formados a que nunca te salgas del molde, a que todo el tiempo pienses en el uniforme, en el cumplir horario, en el llegar puntual, y te están formando en un esquema que el mercado compra, pero nunca te forman en un esquema de triunfador. Creo que a la gente lo que le da miedo es lo desconocido, y realmente el éxito es un mundo donde el que llega tiene que llegar con preparación. Entonces hay gente que se autorreconoce como una persona que no está preparada para el éxito. Entonces yo creo que ese es el miedo real, pero afortunadamente este miedo es tratable, ¿no? Y se podría mejorar. Sí. Fausto, ¿tú qué consejo le darías a alguien que quiere triunfar? ¿Qué consejo tú dirías que él tendría que hacer? ¿Cómo tendría que ser su pensamiento? ¿O qué acciones o herramientas tendría que buscar para que estos 8 meses él logre que su vida sea diferente? Ese transformador que necesitamos. ¿Tú qué le dirías a los jóvenes, a los no tan jóvenes y a los viejitos que en este momento te están viendo y dicen, yo quiero hacer algo con mi vida? Yo creo que fundamental número 1, mover la vida a través de sueños. Normalmente los seres humanos dejamos de soñar un punto de la vida, pero yo creo que una de las cosas más grandes que tiene este negocio es que uno le devuelve la capacidad de soñar. Y después de que uno recupera esa capacidad de soñar, los sueños a uno le comienzan a dar propósitos. Y los propósitos se comienzan a convertir como en el eje de dirección hacia donde uno debe todos los días levantarse a construir eso, o a construir su vida. Porque si el propósito
es ser libre, que lo que hagas todos los días que te levantes te acerque a esa libertad. Si el propósito es tener dinero, pues que lo que hagas te acerque todos los días hacia el tener dinero. Pero, Juaco, no sé si te has dado cuenta que tristemente hay gente que se levanta porque sale el sol y se acuesta porque se oculta. Hay gente que se levanta más fácil porque alguien les pone un horario, que en vez de ellos tener un propósito en la vida. Entonces yo les puedo hacer una recomendación y es sueñen, muchachos. Sueñen, si usted de pronto lleva unos meses en el negocio, aprenda a soñar, aprenda a trazarse propósitos, pero sobre todo, aprenda que todos los días que usted se levanta, lo que va a hacer, sume al propósito que tiene. Si lo que usted va a hacer no suma al propósito que tiene, probablemente usted debe cambiar la actividad dentro de su agenda. Normalmente la gente a veces llena las agendas, pero las llena de cosas para ocupar el tiempo, para matar el tiempo, en vez de llenarla de cosas para ir detrás de un propósito en la vida. Entonces la recomendación es, tengan un sueño, tengan un propósito y llenen esa agenda. Llenen la agenda de actividades, pero de actividades que sumen al propósito de los sueños que tienen trazados, muchachos. Así que, muchachos, ya vimos que Fausto, un triunfador, nos acaba de decir que tienes que tener un propósito, tienes que tener un sueño, tienes que llenar una agenda, tienes que tener una lista y tienes que entender que te tienes que transformar. Tienes que transformarte en un campeón, tienes que